Ok, aquí tengo ahora esta orilla que está muy bonita con estos círculos que se van entrelazando y tiene 3 círculos en la esquina y estos abanicos que se ven muy bonitos. Lo hice de este tamaño solamente como una muestra. Tiene 15,5 de largo por 12,5 de ancho, es en pulgadas. Está muy bonito. Espero y que ustedes tengan idea de qué tamaño lo pueden hacer. Si lo van a hacer para un solo lado, es solamente una línea. Lo hice con el gancho número 6, y el hilo de algodón, que es este. No les puedo dar el número, pero no es grueso ni muy delgado el hilo. Queda muy bien el tejido con este hilo. Ok, vamos a empezarlo. Ok, para hacer estos círculos se necesitan hacer 25 cadenas. Aquí tengo las 25 cadenas. Tomo el círculo que ya tengo y lo pongo por arriba. Ahí está. Y en la primera cadena voy a hacer un punto deslizado. Hago 3 cadenas. Aquí tengo las 3 cadenas y voy a hacer 35 puntos altos adentro del círculo. Aquí ya tengo los 35 puntos altos, todo este espacio. Hago una cadena y voy a continuar haciendo 14 puntos altos y lo pongo con un punto deslizado en la tercera cadena. Aquí ya tengo los 14 puntos altos. Tomé el hilo, me gusta tomarlo, al menos en estos círculos lo acoplo muy bien para este lado. Ahí lo corto y voy a tomar 2 hilos de la cadena, los 2 hilos de arriba y un punto deslizado. Ahí está. No es mucho lo que tenemos que dejar del hilo para asegurar. Este es lo único tardado para mí del tejido, tener que estar asegurando esta punta. Aquí le hago yo 2 nudos y lo deslizo un poco por entre los puntos. Es todo. Ok, aquí tengo 35 círculos. Voy a poner 8 para cada lado y 1 en cada esquina. Lo voy a hacer así, de este tamaño, por el tiempo, que lo podría hacer más grande, me gustaría, pero me llevo más tiempo para todo esto. Aquí tengo las últimas 25 cadenas para cerrarlo ya con 36 círculos. Tengo este igual, lo voy a poner por arriba. Aquí está. Y esta punta, esta misma punta, la voy a poner
por arriba del otro extremo. También hay que asegurarse que estén todos por el lado derecho antes de unirlos. Ok, este va por arriba también, la cadena, y la voy a tomar abajo. Ahí está. La voy a unir con el punto deslizado y voy a hacer lo mismo que el círculo que acabo de hacer. 35 puntos altos, una cadena y 14 puntos altos, y ya lo cerramos el círculo, y ya voy a tener aquí yo 36. Ok, aquí ya empecé la primera vuelta en la cadena que hicimos después de los 35 puntos altos. Hicimos una cadena y después continuamos con 14 puntos altos. En esta cadena aquí se inicia la primera vuelta con 3 cadenas, 3 cadenas y 3 cadenas, y abajo estamos pasando 2 cadenas de espacio. Es una rueda, lleva estas 3 onditas, y la que sigue lleva como un abanico de 5 puntos altos dobles con estos piquitos que están aquí. Así van a ser. El que sigue son las 3 onditas, y el que sigue el abanico. En la esquina yo le puse 3 abanicos. Así van a ir cada esquina. Aquí está. Voy a continuar con la primer rueda que se va a hacer, la primer ruedita, como si usted fuera a empezar la primera vuelta. Pone su hilo, la punta de su hilo, para hacer la cadena en la cadena que tenemos abajo tejida en la vuelta de la rueda. Ahí está. Hacemos 3 cadenas y pasamos 2 puntos abajo. Hacemos medio punto, 3 cadenas, medio punto, pasamos 2 puntos abajo. Aquí tenemos dos onditas. De nuevo hacemos 3 cadenas, pasamos 2 puntos abajo con medio punto en la tercera cadena o en el tercer punto, 2 cadenas para unir un círculo con el siguiente círculo. Aquí tengo que buscar, está para acá, la cadenita que hice después de los 35 puntos. Aquí está la cadena. Aquí voy a hacer el medio punto del siguiente círculo. El medio punto, ahí está. 2 cadenas son en este espacio, 3 cadenas para empezar el punto alto doble, y vamos a pasar abajo 4 puntos.
pasamos 1 2 3 4. En el número 5 hacemos el punto alto doble, cinco cadenas, y en la última cadena de las 5 que hicimos, medio punto. De nuevo el punto alto doble, yo le pongo que es doble para no confundirme, porque son dos lazadas para hacer el punto alto, y me baso a las dos lazadas para decir que es doble. Si usted lo considera triple, es la costumbre para mí. 2 3 4 5, medio punto. Aquí vamos a hacer 5 puntos altos dobles, 5 cadenas, medio punto, un punto alto doble, llevo 4, de nuevo el último punto alto doble. Aquí tengo los 5 puntos altos dobles y tenemos 4 piquitos. Hago de nuevo 3 cadenas para tomar un medio punto, paso abajo 4, 1 2 3 4 espacios, y en el número 5 hago, aquí solamente vamos a hacer en la espacio número 5 un medio punto. Ahí está. Aquí está el anterior que hicimos. Qué precioso se ve esto. Aquí está. Voy a hacer 2 cadenas y voy, aquí ya no tengo que buscar, aquí ya está el medio punto donde empecé, que es la cadenita aquí. Aquí solamente lo voy a deslizar porque ya tengo un medio punto en el espacio. Ahorita vamos a empezar la vuelta número 2. Precioso. Ahí está. Ok, antes de seguir con la segunda vuelta, que ya la estoy haciendo, tengo que mencionarles, esta es la esquina que le puse los 3 abanicos. Tienen 2 cadenas en medio para tomar los 2 círculos. Aquí va un espacio de 2 cadenas, aquí también tengo otro espacio de 2 cadenas para poner los 3 abanicos en la esquina. Voy a empezar la vuelta número 2 de la orilla. Voy a deslizar 3 puntos de la vuelta que tengo aquí. Aquí tengo 3. El medio punto también pongo ahí un punto deslizado, y de la siguiente ondita otro punto deslizado, y paso por abajo para deslizar el punto. Ahí está deslizado por abajo. Voy a hacer voy a hacer 7
cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, un punto alto en el mismo espacio. Ahí está. Un punto alto en el punto alto de abajo de la vuelta anterior. 3 cadenas. Un punto alto en el punto alto de abajo. 3 cadenas. Así vamos a estar haciendo 3 cadenas y un punto alto en cada punto alto de abajo. Tengo que tomar los 2 hilos de abajo. Ahí está. 3 cadenas. Un punto alto en el espacio de abajo, en el punto alto. 3 cadenas. Está muy sencilla la segunda vuelta. Ahí está. Los piquitos vienen quedando en el cuadrito de cada espacio. Aquí vamos a tejer en la onda de en medio. Vamos a hacer el punto alto. Aquí está, es un punto alto regular. Hacemos 4 cadenas en el mismo espacio, el punto alto. Ahí lo tenemos. Qué precioso. Aquí vamos a seguir lo mismo en cada punto alto de abajo. 3 cadenas. Igual vamos a repetir toda la vuelta. Ahí está. Mire qué cosa tan bonita. Primero se tiene que hacer lo de afuera para poder fijar los círculos a la tela. Ahí está. Ok, aquí llegué a la esquina. Aquí estoy haciendo, este es el lado. Aquí está. En la vueltecita del medio va los 2 puntos altos con las 4 cadenas. Hice este abanico arriba y este es el primer abanico de la esquina. Aquí tengo los 3 abanicos y hice ya le había mencionado, hice las 2 cadenas en medio para que no vaya muy estirada la vuelta, porque va a quedar muy estirada. Aquí le estoy poniendo este punto que tenemos aquí, este grupo de 2 puntos altos con las 4 cadenas. Se lo voy a poner en estas 2 cadenas de aquí. El punto alto, igual lo mismo, como si este fuera la ondita de aquí, de otro círculo, solamente que va en medio de los 2 círculos. Aquí le pongo las 4 cadenas y voy a hacer el siguiente punto alto. Ahí está, para que haga más vuelta, que no esté tan estirada la vuelta. Aquí igual, todo es igual, solamente que cambia en la base que se está poniendo. Ahí vamos a hacer igual el punto alto, las 3 cadenas. Aquí está el punto alto, las 3 cadenas. Ahí está. Aquí ya tengo
la última punto de 2 cadenas abajo. Aquí hacemos el punto alto, las 4 cadenas y el punto alto ahí mismo. Aquí está. 1, 2 y este que tenemos aquí enseguida. Ya este es el tercero, lo vamos a hacer igual. Y ya todo lo demás va a continuar de la misma forma. Aquí voy a cerrar la vuelta número 2 con un punto deslizado en la tercera cadena. Ahí está. Hago una cadena para empezar la número 3. Hago 5 medios puntos, llevo 2, 3, 4, 5 y hago un punto deslizado en el punto de que sigue, 5 cadenas, y giro un poco el tejido para hacer medio punto en el primer o en la cadena que hicimos en la primera cadena. Ahí vamos a hacer medio punto y aquí tenemos la cadena. De nuevo ponemos el tejido en su lugar y aquí vamos a hacer 4 medios puntos. Tengo 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a deslizar el punto. Tomo los 2 hilos del último medio punto y deslizo el punto. Ahí está un piquito. Hago 3 medios puntos en el mismo espacio. Ahí está. Así van a quedar todos los grupos que tenemos en esta parte de aquí de este círculo. Así los vamos a hacer. Ahora los abanicos se van a empezar todos de esta forma. Después de haber hecho los 3 medios puntos, hacemos en el primer espacio de 3 cadenas, hacemos 5 medios puntos. Ahí está ya el primer espacio. El segundo espacio hacemos 3 medios puntos, 4 cadenas y tomamos los 2 hilos del último medio punto y deslizamos el punto y en el mismo espacio hacemos 2 medios puntos. Ahí quedó. En el siguiente espacio vamos a hacer lo mismo, 3 medios puntos, 4 cadenas y tomamos los 2 hilos del medio punto de abajo y ahí ya se forma el segundo piquito. Vamos a hacer 2 medios puntos. Este es el último espacio de cadenas del abanico. Vamos a hacer los 5 medios puntos. Aquí tengo 3, 4 y 5. Aquí se va a repetir el mismo que se hizo en el primer espacio del abanico. Solamente lleva 2 picos el abanico. Aquí está. Esto se va a repetir toda la vuelta. Aquí serían, aquí se hicieron 5, aquí se van a hacer 5 de nuevo
3, 4, 5. Yo le pongo un punto deslizado para que tenga más forma la ondita que va haciendo aquí, y hace las 5 cadenas y la va a tomar la cadena de la primer cadena del primer medio punto que tenemos aquí. Lo puede tomar de en medio de los dos medios puntos, el medio punto, y lo regresa. Ahí está. Hacemos 4, aquí está, 4 medios puntos, cuatro cadenas. Tomamos los dos hilos del medio punto de abajo y hacemos las últimas 3 cadenas. Después de las 3 cadenas, ahí está, hacemos 5 cadenas en el primer espacio que tenemos del abanico, y así se va a repetir toda la vuelta, y es la última vuelta. Aquí lleva 5, nada más le puse 3. Solamente les voy a decir en esta, aquí tengo la primera esquina, aquí también igual lo vamos a hacer esto normal, lo vamos a tomar aquí en medio de los dos abanicos, estas dos partes, como lo estamos haciendo, como esto, así igual. Está precioso, qué bonito se mira. Ok, aquí ya terminé la vuelta, es la número 3, ya es la última. Voy a cerrar el tejido en esta parte de aquí. Voy a hacer un punto deslizado y ya corto el hilo.